Empezamos con el 9º capítulo del podcast de formación financiera Aula, el podcast para accionistas de CaixaBank. En esta 4ª temporada, como saben, contamos con nuestra ponente residente, Natalia de Santiago, a quien realmente ya no sé cómo presentar. Escritora, divulgadora, influencer. Aunque no sé de dónde sacas el tiempo, sin duda te agradecemos que parte de él lo dediques aquí a estar con nosotros. Nada. Bienvenida, Natalia. Como siempre, un placer. Hay que sacar tiempo. Soy Josep Blob, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Hemos hablado de rentabilidad, de riesgo, de liquidez. Pero a ver, Natalia, ¿cómo podemos evaluar una inversión para ver si es la que realmente más nos conviene? Bueno, pues como hablamos, lo primero es saber nuestra parte, ¿no? A qué plazo estamos ahorrando, para qué objetivos, etcétera. Entonces, cuando sepamos los plazos y la cantidad, lo siguiente, lo que todos queremos es encontrar la inversión que nos dé más rentabilidad dentro de esos parámetros. Pero bueno, mejor dicho, el mejor binomio rentabilidad-riesgo, porque como hemos dicho ya varias veces, la rentabilidad siempre es una recompensa al riesgo. De acuerdo, entonces vamos por partes. ¿Cómo comparamos la rentabilidad de dos inversiones? Pues lo primero que tenemos que saber es distinguir entre rendimiento y rentabilidad, porque el rendimiento es, digamos, la cantidad absoluta, ¿no? Es la suma de todos los retornos que nos vaya dando esa inversión a lo largo del tiempo, pues que nos van dando 10 euros cada mes o lo que sea, y cuando sumamos todas esas cantidades, eso es el rendimiento, en absoluto. Pero claro, no es lo mismo que una inversión te dé 100 euros si has invertido 1.000 que si has invertido 10.000. O sea, realmente no es igual de interesante aunque te esté dando a ti el mismo dinero. Entonces lo que se hace es medir la rentabilidad, que es el porcentaje. Es el retorno dividido por la cantidad que has invertido. Y ahí vemos claramente que una inversión que te da 100 euros sobre 1.000 no es igual que una inversión que te da 100 euros sobre 10.000, porque los porcentajes pues son muy distintos, claramente. Y supongo que tampoco será lo mismo que exploten una fuente de rentabilidad u otra, como explicamos en el capítulo 3. Claro, efectivamente también es muy importante que sepamos cuál es la fuente de rentabilidad que está explotando nuestra inversión. ¿Por qué? Porque el perfil de riesgo, como vimos en los capítulos anteriores, no es el mismo. Es decir, si todo es igual, si todos los parámetros son iguales, si es lo que estás explotando es el tiempo como fuente de rentabilidad, es menor riesgo porque está todo definido, cuándo te van a devolver el dinero, cuánto dinero te van a dar de rentabilidad, etcétera, que si lo que estamos explotando es el valor, que ya sabemos que no está garantizado de alguna forma, ni los plazos, ni la rentabilidad que te va a dar. Y ya no hablemos de si lo que estamos haciendo es explotar el precio, que es lo que hablamos la otra vez, que es especulación y que tiene muchísimo más riesgo. Entonces, aunque sea la misma compañía, que siempre ponemos a Apple, no sé por qué, pero bueno, sigamos, no es lo mismo, no es el mismo riesgo comprar un bono de Apple, que lo que te va a dar es como un préstamo, tú le prestas dinero a Apple, pero Apple ya te ha dicho cuánto te va a dar, que comprar una acción de Apple que no sabemos qué retorno nos va a dar y en qué plazos, que especular con el precio de la acción de Apple, que es muchísimo más riesgo. Entonces, a todas las condiciones iguales le pediríamos más rentabilidad a la especulación más que al valor y al valor más que al tiempo. Ya me extrañaba a mí que no nos hablaras del tiempo. A ver, Natalia, ¿a qué te refieres con esto? Bueno, es que otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuándo nos va a dar estos retornos o esta rentabilidad en nuestra inversión, porque obviamente tampoco es lo mismo si yo te digo, oye, te voy a dar 100 euros mañana que te voy a dar 100 euros dentro de 10 años. Obviamente es bastante más interesante que nos den 100 euros mañana que dentro de 10 años. Y eso lo que se hace es medir la rentabilidad anualizada, que es la rentabilidad que te daría esa inversión si el plazo fuera un año. Y así podemos comparar, aunque sean plazos distintos, ahí estamos ya teniendo en cuenta
los plazos de este retorno. Y, por ejemplo, si una inversión nos va dando la rentabilidad mes a mes o si nos la da toda al final. Porque cuanto más tarde nos la dé, más riesgo hay, simplemente porque pueden pasar más cosas en ese plazo. Entonces, nosotros lo que tenemos que mirar no es solo la rentabilidad absoluta de todos los retornos sumados divididos por la cantidad que has invertido, sino la rentabilidad anualizada para poder comparar, porque así esas cantidades sí son comparables. O sea, por ejemplo, por poner números, si a ti te dicen una inversión que te va a dar 25 euros sobre cada 100 a un año, que sería una rentabilidad anualizada del 25%, si en lugar de un año te lo diera en 3 años, la rentabilidad anualizada sería del 8,3%, que ahí vemos que la diferencia es sustancial y ahí podemos comparar. Y escucha, ¿a qué te refieres con esto de la rentabilidad media? La rentabilidad media, o sea, normalmente me refiero a eso cuando tú vas a una entidad que te va a vender una inversión y te dicen, es que el año pasado ganó un 20%. Bueno, muy bien, pero ¿y qué hizo los años anteriores, no? O sea, al final lo que nos interesa no es solo saber lo que hizo el año pasado, sino lo que hizo la media de los años anteriores, porque, bueno, siempre te suelen dar el dato que salga más favorable, ¿no? O sea, si el año pasado perdió, pues te dan la media, pero si el año pasado ganó mucho, pues muchas veces te dicen, oye, es que me has dado un 20%. Bueno, ya, pero ¿qué hizo los últimos 10 años? 5, o sea, ir un poco al histórico sabiendo siempre que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Es decir, te dan una indicación, pero no es una garantía en absoluto tampoco. Entonces, bueno, tenemos que comparar rentabilidades medias anualizadas. Entonces, comparando rentabilidades anualizadas, ¿ya sabemos qué inversión nos da una mejor rentabilidad? Sí, así ya tendríamos una idea, pero también es importante saber si la rentabilidad es simple o compuesta. Que esta es la base de todas las finanzas, el secreto de todo. ¿Qué significa que la rentabilidad sea simple? Que según tú vas generando retornos, según te van dando dinero pues en forma de dividendos o de lo que sea, tú ese dinero lo vas sacando, no lo dejas invertido. Con lo cual, ese dinero tú ya lo cobras y no sigue generando rentabilidad. Mientras que si la rentabilidad es compuesta, ese dinero, en lugar de cobrarlo, se queda invertido y te va dando más rentabilidad. Y esto matemáticamente, que es lo bueno, que son matemáticas, están garantizadas, digamos. La rentabilidad compuesta es la diferencia entre un crecimiento lineal y uno exponencial. Y claro, todos lo que queremos es el exponencial, que es la rentabilidad compuesta. Y el secreto de la rentabilidad compuesta, o sea, cuando se separa la curva de la línea, es cuanto más tarde en el tiempo, más se separa la curva. Con lo cual, la rentabilidad compuesta, si vas a largo plazo, es una diferencia brutal frente a la rentabilidad simple. Eso de exponencial suena fenomenal, la verdad. Pero a ver, ¿cómo nos podemos asegurar de que nuestras inversiones nos dan una rentabilidad o interés compuesto para maximizar el retorno de nuestra inversión? Pues al final, el concepto es si reinviertes los retornos que te va dando o no. Es decir, hay inversiones que son de rentabilidad compuesta por definición. Pero, por ejemplo, el ejemplo que yo creo que se me ve más fácil es con la vivienda, que es lo que todo el mundo al final. Si tú compras una casa y la pones en alquiler y te va dando un alquiler mes a mes, pero tú cobras ese alquiler y te lo gastas o lo ahorras o lo que tú quieras, pero no lo dejas invertido en la casa, con lo cual eso es rentabilidad simple. Ese alquiler no te va dando más dinero, a no ser que luego tú hagas otra cosa con él. Sin embargo, el precio de la casa, si tu casa un año se revaloriza un 5% y al año que viene vuelve a subir la vivienda otro 5%, eso ya se te ha acumulado, se ha subido un 5% sobre el 5% anterior. Eso es rentabilidad compuesta. En este caso tendríamos una inversión que tiene los dos tipos de rentabilidad. El secreto al final es, aunque tu inversión sea de rentabilidad simple, es decir, te vayan dando retornos como dividendos, alquileres, intereses, que tú vayas cobrando, lo que tú puedes hacer es fabricarte la rentabilidad compuesta de serie, que es ir reinvirtiendo esos retornos en lugar de ir gastándotelos. Natalia, resumiendo en un minuto, a ver, ¿cómo podemos comparar la rentabilidad de dos inversiones distintas? Pues lo primero que tenemos que distinguir es la diferencia entre retorno, que son los euros absolutos que te da, esto me va a dar 100 euros, de la rentabilidad, que es, me va a dar 100 euros sobre cuánto dinero en porcentaje, ¿no? 100 euros sobre 1.000 euros o 100 euros sobre 10.000, porque no es lo mismo, ¿no? Yo siempre prefiero que te den 100 euros sobre 1.000 que sobre 10.000. Entonces comparamos rentabilidades, no retornos absolutos. Eso es lo primero. Luego tenemos que saber
cuál es la fuente de rentabilidad. Es el tiempo, es el valor, es el precio, porque tienen un perfil de riesgo diferente. Y siempre hemos dicho que hay que comparar el binomio riesgo-rentabilidad. Es decir, solo se pueden comparar inversiones de perfiles de riesgo parecidos, si lo que quieres es comparar rentabilidades. Y luego lo que queremos saber es la rentabilidad anualizada, es decir, teniendo en cuenta el plazo, los retornos que te daría esa inversión si el plazo fuera un año, porque así puedes comparar rentabilidades de inversiones que te dan los rendimientos en momentos distintos en el tiempo. Y esto es la rentabilidad anualizada. Y luego también tener en cuenta la media, no solo la del último año, si resulta que el último año fue buenísimo, sino cuánto ha dado esto en los últimos años. Pero sabiendo que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras en absoluto. Y luego la clave para ganarle más dinero a tu dinero, para que tu dinero trabaje para ti, es la rentabilidad compuesta. Es decir, ir reinvirtiendo esos retornos para que el dinero que vas ganando vaya a su vez generando rentabilidad. Y eso es lo que crece de forma exponencial como una bola de nieve, que si le das mucho tiempo puede coger muchísima velocidad y darte unos retornos estupendos. Y luego lo que decíamos, comparar siempre rentabilidades de inversiones con perfiles de riesgos parecidos, porque obviamente si tienes mucho riesgo te van a dar más rentabilidad, pero con más riesgo, obviamente. Vaya, Natalia, nos has vuelto a sorprender con la claridad de tus explicaciones. Un capítulo más y nos llevamos a casa más conocimiento. Hoy, los aspectos clave para comparar la rentabilidad de dos inversiones distintas. Gracias, Natalia, y hasta el próximo episodio en el que me explicarás qué tengo que tener en cuenta a la hora de elegir una inversión, ¿cierto? Sí, porque siempre hablamos de rentabilidad y se nos olvidan otras cosas que a veces son igual o más importantes. Gracias, Natalia, y nos vemos y escuchemos en el próximo episodio. Natalia, resumiendo en un minuto, ¿cómo podemos comparar la rentabilidad de dos inversiones distintas? Pues lo primero es diferenciar entre rendimiento y rentabilidad. O sea, el rendimiento es la cantidad absoluta en euros. Esto me va a dar 100 euros. Y la rentabilidad es esa cantidad dividida por lo que has invertido. Porque obviamente es mejor que te den 100 euros sobre 1000 que 100 euros teniendo que invertir 10.000. Eso es lo primero. Luego, saber qué fuente de rentabilidad está explotando tu inversión. ¿Es el tiempo? ¿Es el valor? ¿Es el precio? Porque los riesgos implícitos son distintos y es importante conocerlos. Luego también, como el tiempo siempre es importante, hay que comparar rentabilidades anualizadas, que es la rentabilidad como si esa inversión fuera de un año, para que, independientemente de los plazos específicos de la inversión, sean comparables. Entonces se traduce a un año. Y esas ya las puedes comparar. Pero cuando te hablan de una inversión y te dicen el año pasado me dio el 20% de rentabilidad, lo interesante es ver la rentabilidad media histórica de cuanto más largo el plazo mejor, porque obviamente pues no es lo mismo si 20% el año pasado, pero si el anterior había perdido un 30%, ¿no? O sea, hay que la media y cuanto más larga sea la serie, pues mejor. Y luego también
tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no son nunca garantía de rentabilidades futuras y sobre todo que la clave de sacarle dinero de sacarle más rentabilidad a tu dinero es la rentabilidad compuesta, es decir, el ir reinvirtiendo esos retornos para que esos retornos a su vez te vayan dando rentabilidad y así en lugar de tener una rentabilidad lineal tendremos una rentabilidad exponencial y nuestro dinero crecerá de manera exponencial con cuanto más tiempo más crecerá. Vaya, Natalia, nos has vuelto a sorprender con la claridad de tus explicaciones. Un capítulo más, nos llevamos más conocimiento a casa. Hoy, los aspectos clave para comparar la rentabilidad de dos inversiones distintas. En el próximo episodio creo que me explicarás qué tengo que hacer para tener en cuenta... Vuelvo solo mi trozo, ¿vale? Resumiendo en un minuto, ¿cómo podemos comparar la rentabilidad de dos inversiones distintas? Bueno, pues lo primero es distinguir entre el rendimiento y la rentabilidad, porque el rendimiento es la cantidad absoluta en euros, es decir, esta inversión me va a dar 100 euros y la rentabilidad es dividido por la cantidad que has invertido, porque no es lo mismo que me den 100 euros sobre 1.000 que 100 euros sobre 10.000, con lo cual siempre comparar rentabilidades. Pero claro, como siempre también nos importa el tiempo, no es lo mismo 100 euros mañana que 100 euros dentro de 10 años. Entonces lo que se hace para tener en cuenta el tiempo es comparar rentabilidades anualizadas, que es la rentabilidad equivalente de si esa inversión fuera a un año, y así ya puedes comparar mejor. Pero quizá la clave es que siempre tenemos que preguntar ¿cuál fue la rentabilidad media anualizada de esta inversión? No que nos digan solo el año pasado me dio un 20%. No, y los anteriores ¿qué hizo? ¿No? Entonces, si te dan, cuanto más larga sea la serie que te hagan la media, pues mejor, pero siempre teniendo en cuenta que rentabilidades pasadas nunca son garantía de rentabilidades futuras, que eso también hay que decirlo. Y por último, la clave para maximizar tu rentabilidad es que sea rentabilidad compuesta. ¿Y esto qué quiere decir? Que los retornos que te vaya dando esa inversión se vayan reinvirtiendo para que ese dinero, esos intereses, esa rentabilidad, te vaya generando más rentabilidad. Y esta es la diferencia entre que tu dinero crezca de forma lineal o exponencial, que es lo que todos queremos. Y al final, si tú vas reinvirtiendo los retornos de tu inversión, va creciendo de manera exponencial y cuanto más tiempo le des, más va a crecer. Vaya, Natalia, nos has vuelto a sorprender con la claridad de tus explicaciones. Un capítulo más y nos llevamos más conocimiento a casa. Hoy, los aspectos clave para comparar la rentabilidad de dos inversiones distintas. En el próximo episodio me explicarás qué tengo que tener en cuenta a la hora de elegir una inversión, ¿cierto? Sí, porque siempre hablamos de rentabilidad como el santo grial, pero realmente hay otras cosas que también hay que tener en cuenta y que a veces pueden ser casi igual o más importantes que la rentabilidad. Pues ya tengo ganas de escucharlo. Gracias, Natalia, y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Gracias a ti, Josep. Vaya, Natalia, nos has vuelto a sorprender con la claridad de tus explicaciones. Un capítulo más, nos llevamos más conocimiento a casa. Hoy, los aspectos clave para comparar la rentabilidad de dos inversiones distintas. En el próximo episodio me explicarás qué tengo que tener en cuenta a la hora de elegir una inversión, ¿cierto? Sí, porque siempre hablamos de rentabilidad como el santo grial, pero realmente hay otras cosas que también hay que tener en cuenta y que a veces pueden ser casi igual o más importantes que la rentabilidad. Pues ya tengo ganas de escucharlo. Gracias, Natalia, y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Gracias a ti, Josep.